Seguimos con los sistemas de transmisión y aislamiento. Para el control de los microorganismos dentro de los lugares de internación, hospitales, clínicas, se utilizan, además de la precaución estándar que habíamos nombrado anteriormente, los sistemas de aislamiento, ya sea por contacto, por aire y por gota, de acuerdo del mecanismo de transmisión que tenga el microorganismo causal de enfermedad. ¿Sí? Los microorganismos pueden transmitirse ya sea por contacto, por gota, por vía aérea, vehículo común. Por contacto sería el contacto directo con la persona o con al estrechar la mano, al besarse, al hablar, al tener relaciones sexuales, se refiere en esos casos. Por contacto sería el contacto directo del microorganismo con la persona, ¿sí? Por gota sería al hablar con una persona y al exhalar a esa gotita puede transmitirnos el microorganismo o nosotros podemos transmitir al paciente o el paciente a nosotros. Por vías aéreas, es decir, por la respiración, ¿sí? A través de la vía respiratoria o al exhalar propaga a la persona o inhalamos o inhala el paciente el microorganismo, ¿sí? Por vehículo común puede ser, por ejemplo, el vehículo común puede ser el mate a través de la bombilla, puede ser al utilizar el mismo inodoro, al utilizar la misma canilla, al utilizar algún insumo, algún material de higiene, ya sea toalla o algún objeto en común. Y también se puede transmitir a través de vectores. Los vectores puede ser a través cuando una mosca posa sobre el alimento del enfermo o posa sobre el enfermo, puede contaminar con algún microorganismo, o también un mosquito puede transmitir alguna enfermedad u otro vector, así como ser rata, murciélago. En esos casos nos referimos a vectores, ¿sí? En cuanto a la transmisión por contacto, se considera la ruta más frecuente de transmisión nosocomial, ya sea por contacto directo, que entre superficies corporales, o por contacto directo con la participación de un objeto inanimado, es decir, cuando directamente el microorganismo hace contacto con la superficie corporal de ese paciente sobre la herida, o bien nosotros como personal de salud contaminamos a ese paciente con algún instrumental al hacer curaciones, o bien al realizar una vía también podemos hacer ingresar algún microorganismo dentro del organismo de ese paciente, ¿sí? Las precauciones entonces por contacto hay que hacer: educar al familiar, educar al cuidador, al visitante sobre la precaución de aislamiento que se va a aplicar con el fin de colaborar de evitar seguir propagando esa enfermedad o alguna otra enfermedad al paciente, ¿sí? Como ser por contacto es una de las precauciones. La higiene de mano, que es absolutamente necesaria, ya sea para el personal de salud, ya sea para el paciente, como para los familiares o visitas, ¿sí? El uso de guantes cuando se va a tener contacto directo con el paciente, sí o sí, cuando se tiene contacto con el paciente, utilizar guantes, ya sea al hacer una vía, al hacer la higiene del paciente, al realizar cualquier procedimiento sobre el paciente, ¿sí? El uso de bata impermeable o antifluido antes de entrar en contacto con el paciente o con su entorno, ¿sí? Después, en esos casos, educar al paciente y realizar todas estas medidas de bioseguridad. En cuanto a la transmisión por gota, este tipo de transmisión es generada por una persona al toser, ¿sí? Al toser estamos generando gota. Esa es una transmisión por gota, ¿sí? Al estornudar, al hablar durante los procedimientos,
o cuando nosotros estamos realizando un procedimiento, como por ejemplo control de signo vital, y el paciente nos habla a nosotros, inmediatamente está produciendo ciertas gotas al hablar o al toser, ¿no es cierto? Entonces es por eso que el personal de salud tiene que tomar todas las medidas de bioseguridad, como ser utilizar barbijo, gafas, guantes, y después higienizarse bien la mano, todo antes y después, o entre paciente y paciente, para evitar seguir propagando esos microorganismos que el paciente no pasó. Es por eso que también que nosotros tenemos que usar barbijo para no producir esa, al hablar, al no producir esa transmisión por gota, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer que las gotas expandidas en la conjuntiva, ya sea en la boca o mucosa nasal, su tamaño es más o menos de 5 micras y no se desplaza más allá de 1 metro. Por eso que las precauciones en cuanto a la transmisión por gotas se debe tener cuando se tiene contacto a un paciente a menos de 1 metro, ¿sí? En cuanto a la precaución por gota, lo que hay que hacer es la higiene de manos en todos los casos. La higiene del cuarto del paciente, el usar siempre, tratar de mantener el distanciamiento entre paciente y entre paciente y paciente, y entre el personal de salud y el paciente, aunque cuando el personal de salud realiza algunos procedimientos muchas veces la distancia no se puede cumplir. Es por eso que hay que usar los elementos de barrera, de protección y de medida de bioseguridad para atender a los pacientes, sin importar la patología que tenga. ¿Sí? Usar mascarilla convencional para estar a menos de 1 metro del paciente o para realizar cualquier procedimiento. El transporte del paciente debe ser limitado, tratar de no movilizarlo tanto, salvo caso que sea necesario, siempre tratar de higienizar bien al paciente antes y después de haberlo trasladado. Seguimos en el próximo video con la transmisión por aire.